Dios, nuestro modelo como padre. Todos necesitamos aprender del modelo original. Dios es el Padre en excelencia, es el Padre creador de todo el universo, de todo lo que vemos, es el Padre creador de la humanidad, es el Padre de Jesucristo, nuestro Salvador, y Él es el modelo en excelencia. De Él debemos aprender, de Él debemos aprender a escudriñar en su palabra a través de todos los modelos, de los roles que vimos en la Biblia como padre. Y podemos aprender de padres que no ejercieron bien su paternidad, tanto como de padres que ejercieron bien su paternidad. Para eso está la palabra de Dios, para aprender y para a nosotros poder entender cómo es que podemos desarrollar la paternidad que viene de Dios, algo que está en el corazón de Dios. Porque si algo que quiso Dios desde el principio es compartir toda su creación con nosotros, sus hijos. Desde el momento que creó a Adán, Él se dispuso a compartir. Dios no es un Dios egoísta, sino que Él quiso derramar de su paternidad sobre todos, y esa paternidad vaya pasando de generación en generación, a pesar de que por el pecado se corrompió y entró en una perversión y entró el pecado, y entonces esa paternidad se ha ido dañando. Inclusive en estos días nos están tratando de enseñar otro modelo como padre y como madre, pero no vamos a entrar en eso, sino que vamos a entrar en ¿qué es lo que Dios desea a nosotros? Enseñarnos a través de su palabra a ser como padres. Sí, es importante. Acerca de la paternidad hay mucho que poder decir. Y a todos los que están conectados, los que están acá, a donde quiera que llegue el sonido de nuestra voz en esta noche, creo que es uno de los temas más necesarios de la Escritura, acerca del cual hablar, pero a veces es el menos hablado y en otros casos es el mal hablado. Desgraciadamente, una de las cosas que he visto en los últimos posiblemente 15 años es que se ha hablado de la paternidad y se ha inclinado mucho hacia el hombre como padre. O sea, el hombre como padre de Dios para otros. Pero no se ha hecho más énfasis en el hombre como padre en Dios para otros que Dios como padre de los hombres. Realmente Jesucristo, cuando vino a la tierra, algunos dicen Jesús vino a revelar el reino. Otros dicen Jesús vino a salvar. Otros dicen Jesús vino a hacer milagros. Es cierto, todas esas cosas. Y una de las cosas que también Cristo vino a hacer cuando se hizo hombre a través de María, nació como un niño, como un hombre y creció como hombre entre los hombres, fue revelar al Padre. Anteriormente a eso, sabemos bien, al leer la Escritura, que el pueblo de Israel, el pueblo judío, no conocía a Dios como Padre, lo conocían como Dios, como Señor, como Jehová, como Yahweh, como el proveedor, según diferentes nombres por el cual lo conocían. Amén. En el tiempo antiguo. Pero la ofensa de ellos fue una ofensa para el judío en aquel tiempo, escuchar a Jesús llamarle Padre a Dios. Entonces, realmente de las cosas que Jesús vino a hacer, que son ciertas las que hemos dicho, vino a revelar el reino, vino a traer el reino, vino a salvar el que se había perdido, vino a revelar al Padre como el Padre quería ser manifestado. Entonces, incluso cuando Jesús les enseña, porque uno de sus discípulos, uno le pide que les enseñe a orar, me imagino que porque lo veían orar, pero no es tanto el orar para pedir, y usted tiene necesidades, todos tenemos necesidades, Dios mismo nos motiva a orar, Dios mismo nos motiva a pedir, pero la oración que se llama la oración del Padre Nuestro, y está mal dicho del Padre Nuestro, porque Dios no tiene que orar, es la oración al Padre Nuestro. Wow. O si decimos del Padre Nuestro, tiene que ser referirse a nosotros con Dios. Y es interesante que ese modelo de oración, que a veces se nos olvida cuando nos ponemos a orar, es con el Padre que inicia y con el Padre que termina. Todo tiene que ver con Él. O sea, la figura central de la Biblia es Dios. Y Jesús vino a revelar a ese Dios. Esa es la figura central de toda la Escritura. Entonces, es su paternidad. Es tal vez yo diría, me atrevería a decir, la esencia de quién Dios es. Porque Dios, los demás dioses de la gente del tiempo antiguo, nunca de ellos se refirió a su Dios como Padre. Ninguno de ellos. Ni Mahoma, ni Buda, ni los dioses de los babilónicos, ni de los sirios. Ninguno de ellos se refirió a Dios como Padre. Solamente Jesús mostró al Dios de los cristianos, al Dios de Israel, como Padre. ¿Por qué? Porque es el único que tiene esa capacidad. De Él viene esa habilidad, de Él viene es su naturaleza. Es su naturaleza y es lo que yo creo que en esencia de todas las cosas que Cristo vino a hacer es, aparte de salvar lo que se había perdido, revelar al Padre, mostrar al Padre. Amén.
Y ese punto que estabas tocando, pastor, es impresionante porque es el primer capítulo que yo tenía para leer era de Juan 10, cuando Jesús se presenta como el buen pastor. Él se presenta como el buen pastor, pero ya terminando, avanzando el capítulo, en el verso 28, Jesús había hablado de nosotros como sus ovejas, pero en el verso 28 dice: y yo les doy vida eterna, hablando de nosotros, de sus ovejas, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, dice, hasta ahí no había ningún problema, inclusive había fariseos, más adelante lo vamos a ver, que lo estaban escuchando, y no había ningún problema, pero él dice: mi Padre que me las dio es mayor que yo y que todos. Nadie me las puede arrebatar de mi mano, ni de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y acá donde entra la controversia, porque como estaba diciendo, pastor, antes a Dios lo conocían como Elohim, como el Shaddai, como el que proveía, pero nadie como Padre. Era una figura inalcanzable, si se quiere, para los judíos, pero no era una figura de identidad como se tiene que tener. Y entonces dice en el verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea que eso que Jesús vino a revelar, que es la esencia de Dios, la paternidad de Dios, creó una controversia. Es más, cuando a Jesús lo llevan ante Caifás en el concilio que hacen, le quieren probar muchas cosas, pero el único pecado o el pecado que el cual lo condena a muerte es cuando él dice: yo soy. Cuando le preguntan: tú has dicho que eres el Hijo de Dios, y él dice: yo soy. Y eso es cuando se rasga la vestidura, cuando Jesús confiesa que es el Hijo de Dios. O sea, el problema de la paternidad de Dios es que viene a romper con estructuras mentales. Y si vamos a lo natural, ¿por qué a veces a mucha gente le cuesta recibir la paternidad de Dios? Porque la figura que tenían de un padre no ha sido una figura amorosa, no ha sido una figura del verdadero padre que tiene que dar, de un padre que tiene que suplir necesidades sentimentales, espirituales, de un padre que tiene que corregir, de un padre que tiene que amar. Entonces, a lo mejor sufrieron castigos físicos o a lo mejor castigos emocionales, y entonces les cuesta relacionarse con el padre, les cuesta romper eso, porque no saben realmente de la verdadera paternidad que viene de Dios. Sí, hay dos cosas en lo que mencionas, y para continuar con esto, la Biblia llama, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos. Sinópticos tiene que ver con, son repetitivos. O sea, lo de Jesús, a diferencia de cómo está redactado, ciertas palabras es diferente, pero es lo mismo. Presentan a Jesús como siervo, presentan a Jesús como el que vino a servir. Y esa es la forma que los 3 evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas presentan a Cristo. Pero Juan no es un evangelio sinóptico. Juan es el único de los 4 que revela al Hijo. Amén. Que revela al Hijo. Jesús se muestra como el Hijo de Dios Padre. Ahora, es bien interesante esto, y aquí quiero engancharlo con algo del Antiguo Testamento, que tal vez a veces se nos pasa por alto. Dice, es el que muestra al Hijo para dar a conocer al Padre. En otras palabras, para conocer a Dios Padre, Jesús tenía que mostrar a su mejor hijo, a su primer hijo. No había otra forma más práctica para que el ser humano conociera a Dios como Padre, sino era a través del Hijo. Por eso en el tiempo antiguo era una costumbre muy fuerte decir hijo de quién eras. Hijo de este, hijo del otro, porque era la forma de decir, como el Padre es, el Hijo es. Ya era una cosa en la mentalidad del tiempo antiguo de estos pueblos, especialmente el pueblo judío. Entonces era importante. Entonces cuando Jesús se muestra, como ellos veían a Jesús con caites, sandalias, con una ropa humilde, era una ofensa. No, tiene que ser igual, porque en su mente tenía que haber venido vestido de oro, de capas, con un cetro en la mano, con caballos, con carrozas. Era la mentalidad de ellos, porque como era el Padre, era el Hijo, como era el Hijo, era el Padre. Ahora, volvamos al Antiguo Testamento, Éxodo. Dios llama a Moisés. Sabemos lo de la zarza ardiendo en el monte. Le habla a través de aquella zarza que no se consumía, que estaba encendida en fuego. La voz le habla, lo llama, el llamamiento de Moisés. Y Moisés, como era de costumbre, vamos al Antiguo Testamento para hacer una similitud de esto que estamos hablando del Nuevo Testamento en el libro de Juan, que Jesús está mostrando a Dios como Padre. Y en los evangelios dice, ¿y quién digo que me envió? Porque era la costumbre. Nadie podía ir a una nación a visitar al nombre de otro rey de otra nación sin decir en nombre de qué otro rey iba. Si no era aceptado, no era recibido. Era una pérdida de tiempo, no era la costumbre. Y Moisés le pregunta a Dios con insistencia, ¿quién me envió? Y dice Dios, estas palabras tan conocidas por nosotros, yo soy.
Yo soy te envió. Ahora, ponga usted cuidado de esto. Dice, yo soy, me envió. Pero entonces luego tenemos a Jesús en el Evangelio de Juan, cuando sus discípulos, después que les dice que se va a ir a preparar lugar para ellos, eso está en Juan 14, creo, les dice, me voy a ir a preparar lugar, porque en el lugar del Padre, la casa del Padre, muchos lugares hoy hay, y yo voy a volver por ustedes. Les está hablando de un acontecimiento que va a suceder en el futuro, y les está hablando del Padre. Entonces uno de ellos le dice, ok, está bien, Señor, pero muéstranos al Padre, y ya nos basta. En otras palabras, era como decir, vamos a decirlo en esta manera, eso no me interesa, que vas a... No, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios como Padre, eso es lo que nos interesa. Y Jesús les dice estas palabras, ¿cuánto tiempo llevo con ustedes y todavía no han visto al Padre? Ese Jesús es el que dijo, yo soy. Ese Jesús fue el que dijo, yo soy. Amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él es el yo soy ya mostrado en carne, en hombre. Pero es el yo soy del Antiguo Testamento, en Dios. Pero ahora está en Dios, en Hijo Hombre, para presentar al Padre de los hombres, Dios Padre. Y le dice a ellos, tanto tiempo llevo con ustedes y no han visto al Padre. Y yo me imagino, estando en la mente de los discípulos, a mí me hubiera pasado lo mismo, perdidos. ¿Cómo? ¿Qué está hablando? ¿Cómo si no hemos visto a Dios? Y Jesús les dice, tanto tiempo. ¿A qué se refería? A la relación. A la relación, porque Él se relacionaba con ellos como hijo de Dios Padre, para mostrarles cómo era el Padre. Era tan fuerte esa cultura que hoy día nosotros los hispanos, los de este lado del continente, los de Oriente, no lo vemos así. Pero cuando uno va al occidente, la situación para con el Padre es muy diferente de lo que es aquí, de esas culturas, los judíos y los de la gente del Oriente. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, Jesús fue la mejor forma de Dios revelarse como Padre en la tierra a los hombres. La mejor forma. No pudo haber escogido una mejor manera para Él mostrar su paternidad en Jesucristo. Por eso Jesús se atrevió a decir, cuando lo cuestionaron, cuando cosas como esas que lo quisieron apedrear, Jesús les dijo, yo no digo nada que el Padre no me diga. No dijo Dios, que el Padre no me diga que digo. Y luego dijo, si no veo hacer al Padre, no hago nada que no vea al Padre hacer. O sea, está hablando no solamente de una impartición, está hablando Jesús, suena como una escuela, suena como una relación tan íntima donde el Padre Dios le enseñó al Hijo Jesús la paternidad. Entonces, nosotros hemos perdido eso, la iglesia ha perdido ese sentido. Y yo repito esto y quiero que usted lo escuche claro. Una de las cosas que ha dañado esto es los hombres meterse en el frente a enfocarse en ellos como padres de otros en Dios. Ese no es el objetivo. Es Dios Padre de todos nosotros. Y vivir nosotros como hijos de Él. Fíjate bien cómo Jesús lo dijo y espero que usted lo entienda. En otras palabras, Jesús nunca dijo, yo soy su papá. Nunca le dijo a los discípulos, yo soy su padre. Y si no me honran a mí, no, Él no dijo esas cosas. Él se mostró en su relación con el Padre tan estrecha para que ellos vieran y entendieran quién era el Padre. Sin tener que mencionar de su boca, yo soy su Padre. Hoy día se demanda mucha, no sé en su país, pero aquí en Estados Unidos es común que muchos hombres de Dios demanden paternidad. O sea, que a ellos se les vea como Padre. La pregunta es si son verdaderamente una imitación de Dios como Padre, siendo hijos de Dios Padre en la tierra, que los demás vean, oh, ahí está Dios. O ese es un hijo de Dios. Esa es una de las cosas que creo que ha hecho mucho daño en estos últimos 10 o 15 años en la iglesia hispana, en la iglesia en general, en toda la iglesia de Cristo en la tierra, en el mundo. Wow. Y es verdad, es un punto muy, muy interesante porque Jesús no dijo, yo soy el que hago porque yo lo quiero hacer así, sino que Él decía, lo que yo, como decías, lo que yo he oído de mi Padre voy a hablar y lo que he visto de mi Padre voy a hacer. Nunca Él hizo que los reflectores, si lo ponemos en el día de hoy, apuntaran hacia Él, sino que Él solamente se presentó como un instrumento que obraba atrás del Padre. Pero ahora los hombres están usando los reflectores para que alumbren a ellos y se agarran de eso para hablar de una paternidad. Pero la verdadera paternidad es la que enseñó Jesús. Sí. Y si bien Jesús nunca dijo yo hago, pero Jesús, me atrevo a decir de que Él cuidó y guió a sus apóstoles, a sus discípulos, como el Padre quería que lo hiciera. Jesús no lo hizo porque, oh no,
yo voy a hacerlo así porque a mí me da la gana, porque siento que lo voy a hacer. No, es más, cuando Jesús fue a elegir a sus apóstoles, él se iba a orar, se iba a consultar con su Padre. Todo lo que hacía el Señor, wow, pastor, todo lo que hacía el Señor lo hacía con el consentimiento del Padre. Cuando Jesús en el capítulo 11 de Juan va a resucitar a Lázaro, él dice, Padre, yo sé que me has escuchado, pero si uno va a ver ahí a leer en el capítulo ese, jamás se ve que Jesús había orado. Él lo hizo en su tiempo de intimidad. De repente, era tal la relación que tenía, que por eso cuando Tomás le pregunta al Señor, el Señor dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, porque exactamente lo que Jesús hacía era lo que estaba en el corazón del Padre. Y ese era el modelo que Jesús transmitió a los discípulos, y por medio de los discípulos que nosotros deberíamos reflejar, nosotros como familia primero, como padres primero y después como iglesia también, el modelo de Jesús, de que nosotros reflejemos la paternidad del verdadero Padre, del Padre Celestial, y no hacer las cosas a nuestra manera o a nuestro antojo, o llamarnos Padre porque nos queremos llamar Padre, porque no es así. Un verdadero padre tiene que actuar como Dios actúa, como Dios se mueve, tiene que decir lo que Dios dice, tiene que ejercer la autoridad como Dios la ejerce, no una autoridad para manipular, para ponerse sobre encima de hombres, porque no fue lo que hizo el Señor. El Señor lo que hizo fue transformar la vida de 11 discípulos para bien. Pasar de una cosa de, no sé, de tener un carácter o un temperamento malísimo a tener hombres con defectos, pero que estaban dispuestos a ser usados y a pasar esa paternidad. Es tal así que el apóstol Pablo transmite esa paternidad y se atreve a llamarlo hijo a Timoteo. O sea, y el apóstol Pablo nunca fue padre natural, al menos hasta lo que yo tengo entendido, pero él supo pasar la paternidad de Dios mismo a través de sí a su hijo espiritual que fue Timoteo, o uno de sus hijos espirituales que fue Timoteo. Ahora, tú mencionas algo importante, muy interesante ahí. Es fascinante la escritura, pero ¿quién le reveló, quién fue el que le mostró a Pablo, al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, al Padre, a Dios? Fue Jesucristo. Fue Jesús. Amén. Pablo nunca compartió con nosotros discípulos en ese tiempo. Fue después que Cristo se había ya ido al cielo. Fue Jesucristo. Ahora, por eso yo vuelvo a este punto. Cuando alguien conoce a un hijo de un padre y lo conoce bien, conoce al padre de ese hijo. Entonces no hace falta ni siquiera estarle diciendo, ven, te voy a presentar a mi padre. Ya sabe, ya entiende, ya percibe, ya tuvo una experiencia con el padre de ese hijo por como el hijo es. Amén. Por eso era muy fuerte esa cultura en ese tiempo. ¿Quién es tu papá? Para saber cómo era, sin empezar a relacionarse con una persona. Entonces Jesús se muestra, vuelvo al punto, se muestra como siervo, ofensa para ellos. No, Dios no puede ser. Dios tiene que bajar con ángeles lleno de poder y tirar a todos nuestros enemigos y vencerlos. Jesús vino a servirlos, incluso a sus propios enemigos de ellos los vino a servir. Eso fue en esa vez, porque quería presentarle al hombre como el Padre es para con los suyos, right? Ahora, hoy día tenemos esta situación. Hoy día tenemos hombres que se llaman padres en Dios para muchos cristianos y ellos demandan que los sirvan. A ellos hay que servirlos, a ellos hay que honrarlos, ellos demandan. Pero yo me preguntaría, ¿cuándo sirvieron a alguien? Porque Jesús vino a servir para ser servido. Sí, porque la segunda vez que vuelva, cuando Él vuelva a la tierra, no va a venir como siervo. Amén. Va a venir como el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él primero preparó aquella venida sirviendo a todo el mundo de parte de Dios Padre. Entonces tenemos hoy día, y no todos, por favor, no se vaya a ofender usted allá o pensar mal, muchos hombres que se llaman pastores, se llaman líderes en la iglesia, demandan que a ellos los sirvan, que a ellos los honren. Y yo a veces los veo y digo, lo que menos parecen son padres. Parecen más reyes o dictadores que padres. Eso ha dañado a muchos cristianos. Eso ha hecho que mucha gente dentro de la misma iglesia pierda el aprecio, el valor y el hambre por buscar la verdadera paternidad de Dios, por una mala experiencia. Hablamos de malas experiencias en el pasado de todos los seres humanos con sus padres naturales, que no tuvieron o que estuvieron mal, vienen y se convierten a Cristo y les cuesta recibir. Pero ¿qué tal la mala experiencia dentro de la iglesia? Por hombres que se llaman padres en Dios y los han llevado a un engaño, los han llevado a abusarlos, los han llevado a violentarlos, los han llevado a hacer cosas que no son de Dios. Es más duro para una persona así, que se le mostró a Dios Padre, el que no era verdaderamente, le dañó, le afectó
y luego de verdad querer Dios mostrarse a ellos como quien Dios es. Yo creo que la iglesia en este tiempo de la pandemia, creo y me atrevo a decir, es una de las cosas que Dios está restaurando. Porque Jesús, antes de irse, cuando fue raptado por Dios Padre, después de morir y resucitar, dejó mostrado a esos 12 hombres quién era el Padre. Y después lo podemos ver en todo el libro de los Hechos, ¿no? Y tú dijiste un caso. Vemos la excelente y gran reproducción de Pablo de lo que recibió de Jesús, que se atrevió a decirle, y no solamente se atrevió, lo hizo porque había una razón válida. Pero por eso muchos se han confundido en aquel pasaje donde Jesús dijo, no me recuerdo si fue Mateo, no le llamen a todos Padre. Y de ahí se agarran muchos para decir, ven, no puede haber paternidad de Dios en los hombres. No, un momento. ¿Por qué lo dijo? Porque había muchos que demandaban, que exigían que les llamaran padres. Y no eran de parte de Dios. Hoy día pasa lo mismo. Mucha gente exige, mucha gente pide, mucha gente dice de boca y quiere que recibir los beneficios de ser un padre en Dios. Pero no lo son verdaderamente, lamentablemente. Es verdad, porque funciones de los padres son nutrir, darnos no solo de las cosas naturales, sino nutrirnos emocionalmente, espiritualmente, corregirnos, estar con nosotros en todo tiempo. Uno sabe cuando tiene un papá, porque, pastor, tenés hijas. Cuando tus hijas eran pequeñitas y se ponían a llorar, yo tengo hijos también, uno está ahí para sus hijos. Como padre tiene que estar siempre disponible para sus hijos. Nos ha tocado correr a los hospitales, nos ha tocado corregirlos, nos ha tocado levantarnos cuando se caían, pero un hijo realmente sabe cuando su papá está ahí por su corazón, porque lo quiere hacer, y también sabemos discernir cuando alguien quiere ser o se aparenta ser nuestro padre por algún tipo de interés. Y eso es una confusión que que ha venido sobre la iglesia, como lo habías dicho. No todos están preparados para ser padres espirituales. No todos. Jesús en el capítulo 10 de Juan, que había leído hace un rato, decía que algunos no eran pastores, volviendo al tema del pastor, pero unos eran asalariados, o sea que solamente estaban ahí por un salario. Y el verdadero pastor, que era Jesús, era el que daba la vida por sus ovejas, era el que dejaba las 99 por buscar una. Pero me pregunto cuántos de los que se hacen llamar pastores en realidad están dispuestos no a dar su vida, no, ya Jesús dio su vida, pero a caminar esa milla extra por sus hijos, a estar pendiente de las necesidades de sus hijos, a llamar una vez por teléfono o a estar pendiente de las necesidades como los padres naturales estamos pendientes de las necesidades de nuestros hijos. Porque la palabra padre es muy grande y es muy pesada. Y lamentablemente se la ha tomado muy liviana en estos tiempos. Pero no cualquiera es llamado a ser padre. No cualquiera es llamado a ser padre. Uno tiene que tener, y si estás escuchando, muy importante lo que dijo Pastor hace un rato, uno tiene que estar consciente de que la palabra padre, si la vamos a mencionar como Dios la puso a través de Jesús, como Jesús la puso, es una palabra pesada, es una palabra que tiene poder. No cualquiera está llamado a ejercer esa paternidad como la quiere Dios que la ejerzamos. Y dijiste algo hace un momento atrás en Juan 10, cuando Jesús dijo, el Padre y yo uno solo somos. Cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel hacia atrás, en el tiempo antes de Cristo venir a la tierra, vamos a encontrar que para ellos hablar que Dios es uno era algo muy fuerte en el pueblo hebreo. Decir, nuestro Dios es uno. Nuestro Dios es uno. Tenía varios significados. Nuestro Dios es uno podía significar es único. No hay otro Dios igual. Nuestro Dios es uno, referirse a dentro de él las relaciones entre Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Y es interesante porque en Génesis 1, cuando Dios hace al hombre, y dice en el verso 26, lo hizo a su imagen y a su semejanza, uno de los significados de la palabra imagen, uno de los significados de las raíces hebreas, donde esa palabra sale, aparte de representación, que es un excelente significado. Representación era como decir, Dios al hombre me ha de representar en la tierra. Pero también otros significados de raíz de esa palabra imagen, semejanza, es uno. Ser uno. ¿Ser uno con quién? Ser uno con Dios. El hombre fue hecho por Dios para ser uno con Él. ¿En dónde? En la relación padre-hijo, en la relación de paternidad de Dios. Por eso Jesús se atrevía a decir, el Padre y yo uno solo somos. Y Él le dice a sus discípulos, del 10 al 14, días más adelante, si me han visto a mí,
han visto al Padre. ¿Por qué? Porque eran uno solo. Ahora, volvamos a Génesis 1. Esa palabra también tiene que ver con carácter. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre a su representación. Dios hizo al hombre para ser uno con él. Dios al hombre le dio su carácter, la habilidad. Y esto a algunos les ofende, porque he escuchado, y más en estos días, en Facebook, predicadores conocidos y famosos y en ministerios, decir cosas como, lo primero que dio al hombre fue poder, o lo primero que hizo fue bendecirlo. No es cierto. Antes de bendecirlo, en el verso 28, le dio carácter, le dio su representación, le dio su imagen. O sea, Dios no bendijo al hombre primero, sino le dio lo más importante, la esencia de Dios Padre. Le dio su identidad, le dio su paternidad, le dio esa comunión estrecha y luego lo bendijo. Y por cierto, no es que le dio dinero, le dio la habilidad de que todo le fuera bien como hijo. Por eso es que tú ves los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas del Antiguo Testamento escogían al hijo mayor, varón, de la familia para darle lo que se conoce como la primogenitura. En otras palabras, era que la bendición del padre, que ya tal vez iba a morir o estaba muy anciano, la transmitía al hijo mayor para que éste la administrara a su madre y demás hermanos. Pero no era dinero que le ponía en la mano, eran palabras que salían de la boca de esos padres. La pelea de Jacob con Esaú. ¿Por qué fue? Por la bendición de Isaac, su padre, sobre uno de ellos. Y era tan fuerte que tuvo que mentir y engañar porque sabía que era una sola vez. Y recibirla era una gran cosa para ellos en aquel tiempo. En otras palabras, lo que el padre decía a los patriarcas sobre el hijo mayor o sobre todos los hijos, así se cumplía, así sucedía. Estamos hablando de hombres imperfectos. Ahora pensemos en Dios Padre, lo que Él dice de los hijos, lo que Él dijo de Jesús. Jesús se bautiza por Juan el Bautista, sale del río Jordán, se abren los cielos, una paloma desciende, el Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz del Padre dice, he aquí mi hijo amado. Él no dijo mi profeta. La voz del Padre dijo, aquí está el apóstol de apóstoles y recíbanlo. Él no dijo eso. Mi hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. O sea, aún en el río Jordán, en el bautismo en agua de Jesucristo como hombre, Dios está revelando su paternidad. Está poniéndolo por encima de muchas cosas que los hombres hemos puesto o han puesto para la iglesia y el pueblo de Dios en todo este tiempo. Wow, eso es tremendo, pastor. Entonces, una vez que sabemos que ya tenemos acceso a nuestro Padre Celestial, a Él, también es importante nosotros tener nuestra identidad como hijos. Ya no pensar como pensábamos antes. Porque cuando ya sabemos que nuestro Padre está con nosotros y lo tenemos claro, ya sabemos que tenemos acceso, y no me refiero a lo material, sino tenemos acceso directo a tener una comunión íntima, a estar más cerca al Padre, a estar en intimidad con Él, y entonces ya nos volvemos uno, como dice el Señor, o intentamos volvernos uno, como dice el Señor. Y mucha gente, cristianos, lamentablemente, no se han dado cuenta o no viven como que fueran hijos, sino que todavía siguen viendo como estaban antes. Pero hay poder. Si nosotros somos hijos de Dios, si Él es nuestro Padre, y la palabra que dice que todo le pertenece a Él, es el dueño del oro, de la plata, de todo. Él sabe cuál es el principio y el fin de nuestra vida. Nosotros como hijos debemos tener claro de que Él nos va a proveer de todo lo que nos haga falta. Y aún cuando estemos pasando a través de una situación, aunque no sea buena para nosotros, tenemos que tener claro de que eso Dios lo puede estar permitiendo para bien, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas obran para bien para los que conforme a su llamado fueron escogidos. Somos nosotros los hijos de Dios. Sino, cuando Jesús va a comenzar su ministerio, ¿en qué lo tienta el enemigo? En su identidad. Si eres hijo de Dios, ¿por qué? Porque Él reconocía que siendo hijo del Padre, dueño de todo, nosotros teníamos el mismo acceso. Nosotros tenemos acceso a las cosas que nuestro Padre tiene. Jesús es llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Lo dice Mateo 4, lo dice también Lucas. Pero se nos olvida que la tentación, lo acabas de decir, la esencia de esa tentación era la identidad. ¿Qué identidad? Lo dijo cuando en el río Jordán Jesús sale del agua, la voz del Padre habla, este es mi hijo amado. El diablo no es omnisciente. Satanás no puede saber las cosas como es un ángel caído. O sea, ¿de dónde se entera?
una de las formas que el diablo se entera es cuando escucha lo que se habla. Y a Dios no le preocupa hablar sobre sus hijos lo que Él quiere para sus hijos, porque Dios sabe quién es el diablo, Dios sabe quiénes son sus hijos en Él. Entonces no le preocupó declarar sobre Jesús saliendo del río Jordán, mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, ya está mostrando que era un hijo lo que había mandado. Y vuelvo a insistir en esto porque es tan fuerte esta mentalidad en la iglesia hoy día, poner por encima las oficinas ministeriales, el profeta, el apóstol, y muchos se pelean por tener una de esas. Pero la esencia es ser hijo. Amén. Porque el que fue raptado, el que fue presentado en el río Jordán, Dios no le puso ningún título de una oficina ministerial, le llamó hijo, que no es un título, es una relación, Amén. es una comunión, Amén. es una posición, es una condición espiritual y emocional. Y esa fue la que Dios mostró con el hombre que se estaba bautizando. Mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces de ahí, claro, yo me imagino que tanto Juan el Bautista como todos los que estaban ahí presentes no entendieron esas palabras, de que Dios estaba hablando a Jesús como hijo. Pero a partir de ahí lo vemos comportarse como tal. En el Evangelio de Juan, lo vemos mostrarse como un hijo verdadero del Padre. Y era tan sujeto al Padre, ya lo hemos dicho, no hacía nada, no decía nada si no era del Padre que venía o consultaba. Aun cuando fue a multiplicar los panes y los peces delante de aquella multitud para darle comer, que se pusieron a escucharlo predicar, los discípulos se preocupan, ¿qué hacemos ahora? Y Jesús les dice, denle ustedes de comer. Y ellos sabían lo que tenían en dinero, no alcanzaba, pero Jesús viene y pide los panes y peces de aquel jovencito que los tenía, y él mira hacia el cielo y le pide al Padre que bendiga, y después lo reparte y se multiplica. Una vez más, se nos pasa por alto que la esencia de lo que Jesús vino a mostrar como hombre era Dios Padre. Amén. Era Dios. Sí, Dios quiere sanar, sí, Dios quiere proveer, pero Dios lo que más quiere es que usted se convierta por Cristo y sea hijo verdaderamente de Dios. Eso es la relación máxima que un hombre y una mujer puede alcanzar en Cristo para ir a Dios como hijos. Aún más, ¿qué fue lo que dijo Jesús cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, la esencia de la Escritura, de la Biblia entera, es una relación familiar. Yo digo lo que un hombre de Dios dijo hace muchos años, que ya partió con el Señor, y yo la primera vez que lo escuché tenía como 18 años, dijo, la Biblia es una historia de una familia real. Es un libro de amor y es la historia de una familia real, entre Dios, Padre y todos sus hijos. Y es realmente así, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es Dios queriendo ser Padre del ser humano que creó, que hizo. Así que usted que está allá, no huya más de eso. O si ha tenido problemas para relacionarse con Dios como hijo o como hija, hoy día es la oportunidad nuevamente de Dios restaurar eso en su vida a través de creer en Jesucristo, que fue el que vino a revelarlo a usted. Ya usted es salvo, pues conozca al Padre como Dios quiere que usted le conozca. Relaciónese con Él como usted quiere que Él se relacione. Eso es algo sumamente importante. Amén, amén. Se me venía a la mente que lamentablemente al mismo Jesucristo, inclusive los conocidos de Él, no lo veían como lo tenían que ver. O sea, ya tenemos en claro con todos los versículos y la palabra que hemos compartido de que Él vino a representar al Padre, de que Él trajo la paternidad. Pero cuando el Señor vuelve a su pueblo a predicar, dice que solamente, la palabra de Dios dice que solamente curó unos dolores de cabeza nada más en algunas versiones, o que solamente curó algunas cosas, porque veían a Jesús o veían en Jesús, y lo que decías hoy, de quién era hijo naturalmente y con qué lo relacionaban, con José el carpintero. Y conocemos a María y conocemos a sus hermanas y conocemos a sus hermanos. Entonces, he aquí que nuestra mirada no debe ir en lo natural, en lo que vemos en lo natural. No debemos ver como nos enseñaron quizá la religión tradicional a ver. No, nuestro Jesús no es un Cristo clavado, no es un Cristo de yeso. Nuestro Jesús primero vivió, equipó a 11 personas, murió en la cruz, resucitó, la tumba está vacía y está sentada a la diestra del Padre, y es la mayor manifestación de amor de Dios que nos pudo haber dado. Y yo sé que mucha gente por ahí, como decía Pastor, no lo ven a Él como el que nos puede llevar al Padre, pero es el momento de que todas esas ideas que te han puesto en la cabeza, porque yo siento del otro lado, siento de que hay gente de que le han enseñado religiosamente un Cristo
que no es el verdadero Cristo. El Cristo que está en la palabra de Dios es como dijimos recién, vivió, murió, resucitó, está a la diestra del Padre, nos presentó al Padre como tal y está esperando que todos aquellos que todavía no lo conocen lleguen al Padre. ¿Cómo? Haciendo una simple oración. Ahora mismo, toda persona que no ha conocido a Dios como Padre y a Jesús como el camino que nos lleva al Padre, le voy a pedir ahora mismo que abra su corazón, que abra su entendimiento, y a lo mejor hay gente que conoció de Jesucristo y se apartó de los caminos de Dios, pero yo siento ahora el amor del Padre acá, el amor que quiere traer a sus hijos con lazos de amor. Y te voy a pedir, donde quiera que estés, quizá que hay gente que se va a parar en la brecha por sus familiares y está bien, it's okay. Levanta tus manos por los que todavía no han confesado a Jesucristo como su Salvador. Yo tengo gente en mi familia que debe ser salva y acá hay un grupo de gente que también tiene familia para ser salva y por fe creemos que la paternidad de Dios llega a sus vidas. Así que voy a pedirte nada más que cierres tus ojos, levantes tus manos y repitas después de mí: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me ha separado de ti. Pero hoy creo que Jesús murió por mí en la cruz, ocupando mi lugar, y que al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos. Señor Jesús, a partir de ahora, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén, amén.